Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación y líbrame de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en este día. Buen día a todos mis hermanos, un feliz domingo para todos. Hoy quiero hablar con respecto a lo que es la iglesia, pero no voy a hablar de la iglesia, como presentación de la iglesia o de cómo debatir la iglesia. No. Hoy quiero hablar con respecto a la iglesia. ¿Qué es en sí la iglesia? ¿Cómo se conforma la iglesia? Físicamente, pero también de una manera espiritual. Que nosotros somos parte de la iglesia. ¿Qué condiciones o requisitos necesitamos para poder ser iglesia? En ese entorno quiero yo exponer este tema de lo que es la iglesia. Lógicamente, al referirme de la iglesia, lo refiero así en este sentido, que es la iglesia que Cristo fundó. ¿Sí? Pero, no, como vuelvo a repetir, no voy a hablar con respecto a, a cómo argumentar o cómo sustentar la iglesia, no. Nada más de una forma sencilla, clara, diferenciar qué es la iglesia, quiénes somos miembros de la iglesia, ¿sí? Cuando hablamos de la iglesia, muchas veces tenemos la idea equivocada, errónea, en decir que la iglesia es al lugar donde acudimos a la celebración. No. La iglesia no es un templo de cuatro paredes. ¿Sí? La iglesia no es un templo de cuatro paredes. La iglesia somos parte de la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia, ¿sí? Como personas. El requisito nada más es uno solo, que seamos bautizados. Es el único requisito para poder pertenecer a ser parte de la iglesia. No como los hermanos separados que para ellos el decir, ellos dicen que son la iglesia y no, eso no es bíblico. ¿Sí? Es una mala interpretación el decir que yo soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Todo bautizado es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque al morir esa persona quiere decir que se acabó la iglesia. No, no es correcto esa interpretación. No es correcto. Somos miembros de la iglesia por el bautismo, aunque recibamos más gracias, pero por el simple hecho de ser ya bautizados, somos miembros de la iglesia. ¿Y por qué digo que una congregación es una asamblea de la iglesia? Porque Jesús aquí en Marcos 3:13 que voy a dar lectura, aquí es la definición de lo que es la iglesia. Pero aclaro, físicamente, porque también se puede hablar de la iglesia de una manera espiritual. Físicamente aquí está el fundamento. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, a los que él quiso. Aquí voy a hacer un paréntesis. Llamó a los que él quiso. Quiere decir que no, que fuera de la Iglesia Católica no pueden llamarse así, porque aquí dice Jesús, él llamó a los que él quiso. Aquí forma su iglesia de una forma visible, ¿sí? A los que él quiso, para que todos vivamos en una unidad, en un mismo sentir, en cuestión de la fe también.
Vuelvo a repetir. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, ¿sí? Por eso Jesús, él instituyó ahí está Jesús instituyendo a su iglesia. Una iglesia es la congregación, es la asamblea. Aquí Jesús está instituyendo la iglesia de una manera visible. Vamos a verlo de una manera invisible, ¿sí? Porque ya al estar la iglesia visible, también puede existir o existe de una manera invisible, de una manera que no se puede ver. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y no lo podemos ver. Así lo digo yo, literal. Y tenemos el argumento, lo tenemos en Efesios 1:22 y en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y siguientes, y voy a dar lectura. Él es la imagen del Dios invisible. Él es, o sea, Jesús. Y Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos. Jesús ya existía. Por eso cuando se habla de Jesús se habla de dos sentidos, de dos maneras. Cuando Jesús vino al mundo y cuando Jesús vino a encarnarse. Él existía antes que todos y todo tiene en Él su consistencia. Y Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Palabra de Dios. Teológicamente, aquí se está hablando de la iglesia de una manera espiritual, no física, como lo vimos en Marcos 3:13. ¿Sí? He ahí la importancia que nosotros, al ser bautizados, somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Jesús es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia. Ahora, ¿cómo se conforma ya la iglesia? Se conforma, por así decirlo, en tres sectores. En tres sectores, pero en una misma iglesia, en un mismo sentir. ¿A qué me refiero con esto? Existe iglesia militante, iglesia purgante e iglesia triunfante. ¿Qué quiere decir esto? Como les vuelvo a repetir, nosotros somos parte de la iglesia por ser bautizados, ¿sí? Pero hay diferentes iglesias dependiendo el entorno donde nos encontremos. La iglesia militante somos nosotros los que actualmente estamos en este mundo. Esa es la iglesia militante. La iglesia purgante es la que se encuentra en el estado del purgatorio. Y la iglesia triunfante es la que ya goza en la presencia de Dios. Por eso la iglesia se compone de esos tres elementos, ¿sí? Militante, purgante y triunfante. Ahora, lo que dice Jesús, ámense los unos como yo los he amado. Jesús, ¿a quién les dice? ¿Sí? Ese es un mandamiento. Un mandamiento es un mandato que hay que cumplir, que hay que obedecer, que hay que llevar a cabo. ¿De qué manera nosotros, como iglesia militante, podemos pedir por la iglesia triunfante? Porque después de todo, todos somos iglesia. La iglesia militante necesita de la iglesia triunfante. La iglesia triunfante pasa a ser un intercesor a la iglesia militante. Y la iglesia purgante necesita de la iglesia militante, sufragios, oraciones, peticiones. Es lo que necesita la iglesia purgante, porque la iglesia purgante es una iglesia salva, ¿sí? Es una iglesia salva,
pero después de todo necesita del sufragio, de la oración, de la petición, para salir de ese estado, ¿sí? Para salir de ese estado ya de ser salvo. La persona que está en el purgatorio es una persona que es salva, que está purgando sus pecados, sí, pero es después de todo, es una iglesia purgante. Entonces, la iglesia, la iglesia triunfante, la iglesia triunfante no necesita, no necesita de la iglesia purgante ni de la militante. Mas, sin embargo, la iglesia purgante necesita de la iglesia militante y triunfante para cumplir ese proceso de purificación. Espero que esta enseñanza, este compartir que te expuse en este momento con respecto a la conformación de la iglesia, iglesia triunfante, purgante y triunfante, haya sido de tu interés. Que día a día vayamos tomando nota, vayamos haciendo nuestros apuntes para que esta situación no quede al aire, ¿sí? Porque todo se olvida. Es importante que día a día sigamos reforzando y conociendo nuestra fe católica. Y que todos tengan un bonito domingo, todos mis hermanos, que tengan un buen domingo. Saludos y bendiciones de parte también de un servidor. Y que el Señor nuestro Dios nos siga bendiciendo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.